Puede opinar ahora o callar para siempre. Muy bien. ¿Estamos? Bueno, creo que es para meditar, ¿verdad? Muy bien, entonces hoy ahorita en los primeros minutos vamos a retomar el trabajo que terminamos el año pasado. Le pido una sincera disculpa al último grupo porque no pudimos medir con exactitud los tiempos y el último grupo terminó algo más corriendo que despacio. Pero como se los dije hace 8 días, me quedé realmente muy agradecido con todos los grupos por el esfuerzo, la dedicación y la presentación que dieron en sus temas, en sus diferentes temas. Como recordaremos, hablamos sobre los principios administrativos, ¿verdad? Los principios básicos de administración. Eh, y pues creo que todo se fue enlazando paso a paso, ¿verdad? Cada uno de estos principios básicos nos permitió ver de tal manera los procesos administrativos en el sentido de que tenemos que tener claridad que esos principios son fundamentales en cualquier institución en la que nosotros estemos, en cualquier empresa, básicamente, no necesariamente institución educativa. Pero como les decía yo en algún momento, siempre tenemos que tener claridad en que tenemos que pensar en que nos debemos de basar básicamente en procesos educativos y tratar de estar pensando más en procesos educativos, ¿verdad? Porque es la clave de esto, ¿verdad? ¿Algún comentario de la clase de hace 8 días? ¿Algo que quieran recabar? Perdonen. ¿Estamos? Este video creo que lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Sí, sí lo vimos. Solo para concluir, entonces, me pareció muy, muy interesante la forma en que cada uno de los grupos se expuso. Y ahora, si me dan un momentito, solo voy a abrir mis archivos de esta semana. Perdonen, ahorita me dan un minutito. Aquí tengo mis... Aquí estamos, que no quería esto, pero hoy sí ya estamos. El tema que hoy nos aqueja, chicos, es hablar un poquito sobre los diferentes tipos de administración. Actualmente, pues existen muchos tipos de administración, sin embargo, hoy vamos a redundar un poquito en lo que es la administración pública, la administración privada, la administración mixta, la administración participativa y la administración no participativa. Esos son los temas que nos aquejan para este día. Entonces, vamos a iniciar. La administración pública. A ver, quiero escucharlos y ver ¿qué ideas manejamos con respecto acerca de la administración pública? Quisiera ver si me puede colaborar. Eh, mm, 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 Jacqueline Maibelí. Buenos días, Jacqueline, ¿cómo estamos? Anda por ahí, Jacqueline, no nos aparece. Ligia, buenos días, Ligia.
Buen día, Lick. Eso, muy bien, buenos días, Ligia. Desde su punto personal y su criterio personal, Ligia, ¿a qué considera usted que se refiere la administración pública? Pues bueno, según lo que hemos venido platicando en las sesiones anteriores, la administración es esta capacidad que se desarrolla de poder optimizar los recursos con los que se cuentan, ¿verdad? Y utilizarlos para alcanzar el fin común que persigue la institución o la empresa, ¿verdad? La verdad, Lick, en este término de administración pública no tengo mayor conocimiento. Lo que yo puedo inferir acerca de este tema, por lo que hemos visto en las clases anteriores, pues puede ser quizá esta capacidad de que del administrador de poder verificar los recursos con los que cuenta, optimizarlos y poder sacar el mayor provecho de ellos, ¿verdad? Usted hacía la diferencia entre las palabras eficaz y eficiencia la semana pasada. Y creo yo que eso es bien interesante, ¿verdad? El no solamente cumplir con el trabajo, sino cumplirlo y utilizando los recursos de la mejor manera. Entonces, a mi mente pues viene esto, esa capacidad de poder utilizar todos estos recursos de una manera eficaz, ¿verdad? Para poder cumplir los objetivos que como empresa se tiene. Estamos un poquito, gracias por su participación, Ligia. Ahora, no tenemos, bueno, como usted misma lo dijo, no tengo ahí los mayores conocimientos, pero si por ejemplo yo le preguntara, ¿qué diferencia ve usted entre la administración pública y la administración privada? ¿Se ubica por ahí? Silic, bueno, pues entonces prácticamente la administración pública se refiere a la administración que depende de una entidad, ¿verdad? Gubernamental, es decir, del Estado. Exacto, ahí estamos. Gracias, Lick. Exactamente, para que no Estaba nos muy perdida. perdamos. Sí, para que no nos perdamos, pero creo que el replanteamiento nos ubica, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que hablar de administración pública? Porque, miren, ustedes se están preparando aquí para una carrera, que es ser administradores educativos. Puede existir la posibilidad que les corresponda trabajar en el sector público, o sea, con el gobierno, o trabajar en una institución privada. Entonces, por eso debemos de conocer tanto de la administración pública, que es la que le refiere directamente a, pues como su nombre lo indica, ¿verdad?, al manejo del gobierno o de cualquier institución que pertenezca al gobierno, y la administración privada, que es la de donde normalmente es un propietario el dueño, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar aquí con mi pantalla. Dice, administración pública es la principal actividad que corresponde desarrollar al Poder Ejecutivo para la prestación de servicios públicos. Por ejemplo, una administración pública es la encargada de colocar el alumbrado público, la construcción de carreteras, el presupuesto y su presupuesto que depende de la población. Dentro de esta administración pública también se incluye el servicio de educación, ¿verdad? Que es el que presenta el Ministerio de Educación. ¿Quién es el mero jefe y el único jefe a nivel nacional de la educación? Ahí sí incluimos administración pública y administración privada, es el ministro de Educación. Él es el todopoderoso ante los procesos educativos, ¿verdad? Por supuesto, arriba de él todavía está el presidente, ¿verdad? Pero a nivel del área de educación, el que decide o toma las decisiones a nivel general o tiene la mayor responsabilidad es el ministro de Educación. Es como en un establecimiento, es lo que yo les he estado manifestando desde hace tiempo. ¿Quién es la mayor autoridad en un centro educativo? Es el director. Y de ahí la importancia, el director que esté registrado, pues, ¿verdad?, ante el Ministerio de Educación. Y de ahí la gran importancia de nosotros como administradores educativos de conocer a cabalidad todos los procesos que se relacionen con el establecimiento. Porque miren, hay diferentes estructuras en diferentes establecimientos. Por ejemplo,
una institución pública, ¿cómo está constituida? Una institución pública educativa, ¿verdad? ¿Cómo está constituida? Pues tiene su director, algunos tienen subdirector, ¿verdad? El coordinador pedagógico, o sea, el orientador, como comúnmente se le llama, los docentes, el personal de servicio. Esa es la estructura básica de un establecimiento público. En un establecimiento privado, depende de la institución. En algunas ocasiones tenemos un consejo directivo, ¿verdad? Que sería el órgano superior, ¿verdad? El consejo directivo. Luego podemos tener un rector, que es el que tiene que coordinar todos los procesos dentro del centro educativo. Luego vendría ya el director. Podría dividirse en un solo director, o sea, podría constar de un solo director o podría tener dos directores o incluso tres directores, ¿verdad? Podría ser director académico, o sea, es el que se encarga del área académica, el director financiero, que es el que se va a encargar del área financiera. Eso es si la institución fuera muy grande, ¿verdad? Luego podrían venir coordinadores de docentes, profesores auxiliares, docentes. Así sería la estructura de una organización privada, en algunos ejemplos. En otros ejemplos podría ser que no tengan tanta cosa, sino que sea solo el dueño del colegio, un director, que va a ser el director académico y financiero, si tiene un profesor auxiliar o si tiene un coordinador, y luego los docentes y se acabó. O sea, las estructuras de la administración privada pueden variar dependiendo de la propia institución. O sea, no tenemos específicamente una norma que nos marque, bueno, para crear una institución educativa, esta debe de tener esto y esto y esto y esto y esto. Como mínimo, lo que sí debe de tener es director. Ahí no hay vuelta de hoja, porque ustedes tienen que registrar al director y la secretaria ante el Ministerio de Educación. ¿Quién va a ser el responsable directo ante cualquier situación con el Ministerio de Educación? El director. Y entonces ahí les digo, y les voy a poner ejemplos claros. A veces se suscitan problemas serios con un docente. Entonces viene el padre de familia y pone la queja en la dirección departamental o en el supervisor si fuera una institución pública. La autoridad educativa, ¿a quién va a citar? Directamente va a citar al director, porque él es el representante ante el Ministerio de Educación. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una institución privada grande que tiene consejo directivo, que tiene rector, tiene director académico, pero quien está registrado ante el Ministerio de Educación es el director, a quien van a llamar para que le entregue cuentas va a ser al director, al que tienen registrado. Eso sí necesito que ustedes lo tengan claro, ¿me entienden? Porque es de mucha responsabilidad el puesto de director. Y de ahí que a veces yo platico con mi compañera que es la directora del colegio, ¿verdad? Y le digo yo, señor directora, es que recuerde que usted tiene que estar bien enterada de todo y tratar de conocer todos los aspectos que están pasando, porque a la hora de cualquier problema, el supervisor de nosotros o el CTA, como se le llama, ¿a quién es a quien le viene a consultar directamente? A usted, a la directora, definitivamente, ¿verdad? Él no va a decir, mire, es que tenemos problema con este maestro, llámemelo y lo vamos a solucionar. No, él primero pregunta al director y al director es el que se va a tener que encargar de hacer todos los procesos de investigación y darle solución a los problemas. Por supuesto, ahí ya vienen otros mecanismos que ustedes deberían de manejar a nivel de su administración propia, ¿verdad? Tomando en cuenta los aspectos que vimos hace 8 días, ¿verdad? Como la planificación, la integración del personal, el control y la dirección, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos son los que nosotros tenemos que tener claros. Pero bueno, para no irnos perdiendo tanto, primero hablamos sobre lo que es administración pública. Se refiere a todas aquellas actividades que regula el gobierno, ¿verdad? Entonces, esa sería la administración pública. ¿Qué importancia tiene? Mediante la aplicación se puede gobernar.
regir y vigilar los intereses públicos, aprovechar los recursos disponibles del país por medio y que mediante las distintas entidades y organismos del sector público. Así es como funciona la administración pública. ¿Qué características tiene? Entonces, para que vayamos teniendo claridad, la administración pública busca satisfacer las necesidades sociales de la colectividad. Ahora, Francisco, usted me colabora bastante siempre con las clases. ¿Qué opinión tenemos con respecto a esta primera característica que dice buscar satisfacer las necesidades sociales de la colectividad? ¿Cuál es su punto de vista desde el área educativa? ¿Usted cree que el área educativa pública satisface las necesidades sociales de la colectividad? Lick, perdone, en la clase no hay ningún compañero que se Ay, llame perdón, Francisco. perdón, confundí el nombre, es Alfonso, perdone. Alfonso, disculpe. Perdone, Alfonso. No tenga pena, Lick, por aquí estoy. Gracias. Recapitulamos, si quiere, Sí, en ¿cuál base, era la pregunta? en base a la primera característica de la administración pública, que es satisfacer las necesidades de la comunidad, o sea, de la población, ¿verdad? De la colectividad. ¿Usted cree que el Ministerio de Educación cumple con esta primera característica, que es satisfacer las necesidades sociales de la colectividad? Bueno, yo considero que sí y no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el tema de cobertura educativa, que es una de las políticas educativas del país, sí se cumple, es decir, tuve la situación de conocer muchas escuelas de diferentes departamentos de Guatemala y ahora sí hay educación en todos los rincones del país. Que los accesos sean un tanto complicados todavía y que los niños tengan que caminar incluso una hora, sí sigue siendo una realidad, pero la cobertura, por ejemplo, sí satisface, digamos, la necesidad. Lo que tal vez no satisface de toda la calidad, la situación del servicio ministerial es la calidad educativa, ¿verdad? Porque aunque hayan entes que son los encargados de corregir, de supervisar y de dar seguimiento, la calidad es un tema un tanto complicado abordarlo. El otro tema, por ejemplo, la refacción, como estamos hablando de la administración pública, el servicio de la refacción pues llega a todas las escuelas públicas, pero hay escuelas, por ejemplo, bajo la categoría de públicas privadas, como lo son las escuelas de Fe y Alegría, que hasta el año pasado empezaron a recibir una dotación de alimentos. Entonces, en conclusión, yo podría decir que sí satisface en cuanto a algunos aspectos y en cuanto a los aspectos más relevantes, que es la calidad educativa en el aula, que es el seguimiento de los docentes, el acompañamiento de los supervisores, sí se queda un poco en deuda, ¿verdad? También hacen Gracias, falta, por ejemplo, libros de texto y un sinfín de cuestiones más. Gracias, Alfonso. Voy a dejar el lapicero en el tintero porque quiero escuchar a Vivian, a ver cuál es su punto de vista. Y luego de escuchar a Vivian, entonces voy a comentarle algo de lo que usted mencionó ahí ahorita, ¿de acuerdo? Vivian. ¿Cuál de las dos, Vivian? A ver, Vivian, igual, ¿cuál es su punto de vista? ¿Usted cree que el Ministerio de Educación cumple con esta primera característica, que es buscar satisfacer las necesidades sociales de la colectividad? Lick, ¿quién de las dos Vivis? Vivian, Ay, Ana perdón, Vivian yo. Lourdes, Vivian Lourdes. Soy yo. Sí. Gracias, Lick. Perdón. En torno a la primera característica y siguiendo con la línea de Alfonso, creo yo que todavía existen algunas deficiencias, no solamente en la calidad educativa, sino en la descentralización local. Es decir, hay muchos aspectos, tanto internamente como externamente, porque si lo vemos desde el punto de vista de solamente un establecimiento o una institución educativa pública, creo yo que todavía estaríamos limitados
pero si lo viéramos desde un panorama más general, creo yo que aún existen limitaciones, en el sentido de que quizás la educación no se imparte de manera íntegra, en el sentido de que todavía existen limitaciones en algunos aspectos socioculturales. Y si lo vemos desde el punto de vista administrativo, creo yo que existe todavía, en algunos casos no me consta, pero sí me han comentado de que existen fraudes o situaciones en las cuales se limita la administración como tal, no hay un seguimiento en el personal docente, y también existen muchos lugares en los cuales oí una noticia donde todavía existen plazas fantasmas. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, hay muchas deficiencias, tanto en la calidad educativa, quizás en el Producto Interno Bruto, en este sentido en las refacciones, y también en el desarrollo y la capacitación docente en algunos aspectos, ¿verdad? No todo solo recae en la dirección del director, sino en lo que estructura como tal a la institución. Excelente, Vivian, muchas gracias. Y miren, hoy casualmente a la hora del desayuno platicaba con mi hija y le decía yo, mira, esto es un sueño para mí, pues a veces yo me ponía a pensar así a nivel de título muy personal y les digo, es comparar el cielo con la tierra, o sea, nada que ver, pues, ¿verdad? Pero miren ustedes, tengo unas amistades en Suiza que vivieron aquí en Quetzaltenango y cuando estuvieron aquí, Pontus se llama el amigo, él me contaba, es que mira, me dice, nosotros en Suiza, de lo que nosotros ganamos, entre el 55 y 60% es para el gobierno y a nosotros nos queda el 40% de nuestro salario. Pero ese 55, entre 40 y 55% que ellos aportan al gobierno implica salud con muy buenos hospitales, totalmente gratis, educación desde preprimaria hasta la universidad, en lo que los hijos deseen estudiar, ¿verdad? O sea, mi hijo quiere ser músico, quiere estudiar saxofón, entonces él elige la universidad que quiera del país y el gobierno le cubre todo. Infraestructura, buenas carreteras, híjole, qué tanto, ¿verdad? Y se supone que no hay corrupción. Ese es uno de los flagelos más grandes en la administración pública de aquí de Guatemala, que lo hemos vivido por muchos años y lo vamos a seguir viviendo por muchos años. Es algo que yo veo relativamente muy difícil que se pueda eliminar. Se puede, pero va a costar mucho. Me llamaba un poquito la atención el comentario de Alfonso cuando mencionaba que en procesos de investigación en el que él ha colaborado, han logrado determinar que sí hay cobertura casi completa a nivel nacional. Sin embargo, vean, lo que sí tenemos que tener claridad es que el ministerio no se da abasto, a pesar de tener cobertura, como lo dijera Alfonso, no se da abasto para suplir las necesidades. De ahí que, como lo mencionó también Alfonso con un ejemplo muy vivo, el proyecto de Fe y Alegría, ¿cómo funciona? Fe y Alegría coloca los docentes en las escuelas, ¿verdad? Y gracias a un aporte que le da el gobierno a Fe y Alegría, de ahí remuneran a los docentes. Pero hay docentes, como lo mencionó también Alfonso, que hay niños que tienen que caminar 1 hora, hay docentes que en moto se tienen que movilizar 2 o 3 horas para llegar a esas escuelas, ¿verdad? O vivir en esa comunidad para poder atender. Sin ir tan lejos, miren, aquí en Shela, compañeros, ¿se da abasto el Ministerio de Educación para cubrir a todos los jovencitos que necesitan de educación media, por ejemplo? No, vamos al técnico industrial, por ejemplo. Ahí reciben 600 patojos y llegando a los 600 patojos ellos dicen, lo siento, ya no hay cupo. Y de ahí que el gobierno se haya visto en la necesidad de estar abriendo instituciones educativas, ¿verdad? Que tienen, por ejemplo, la escuela, ahorita así rapidito, Capuano, se me viene a la cabeza así rápido, la escuelita Capuano que está ubicada aquí por el condado Santa María, más o menos un poquito abajito, si ustedes se ubican, en la tarde hay una institución educativa, en la noche hay una institución educativa que es del gobierno. ¿Cuál es el objetivo? Pues tratar de abarcar a la mayoría de estudiantes. Realmente el gobierno no se da abasto, no tiene la capacidad para poder cubrir las necesidades de la comunidad. Si no, no existiera tanto colegio.
¿Y por qué es que ha crecido la cantidad de colegios? Porque el gobierno no ha tenido la capacidad. Imagínense que en algún momento se dijera, bueno, los colegios ya no pueden existir, porque viene un presidente Trabaníqueles y dice, el gobierno ya, los colegios ya no pueden existir, vamos a cancelar todos los colegios. Sería un caos esto, pues. O sea, el gobierno no tiene, comenzando, la infraestructura. O sea, no tiene las instalaciones para poder establecer centros educativos, ¿verdad? No tiene los recursos económicos para pagar tantísimo maestro que se necesitara, ¿verdad? Entonces, realmente no cumple en sí con esta primera característica de la administración pública, pero es por las mismas malas administraciones que se han venido dando desde hace muchos años. Desde hace muchos años, no es ahorita con este ministro, con esta ministra de Educación que está, ¿verdad? O sea, esto viene de toda la vida, ¿verdad? Desde que nosotros nos acordamos de cómo las instituciones o los gobiernos han robado. Siguiente característica, dice, no tiene afán de lucro, sino, Jesús, ese más lleva tilde, perdonen, pero bien, perdonen por el error ahí, no tiene afán de lucro, sino más bien social. Bueno, ahí en ese sentido podríamos decir que cumple la mayoría, ¿verdad? Disculpe. Sí. Yo quisiera opinar acerca de esta segunda característica. Ajá, correcto. Bueno, en mi opinión, la administración pública realmente siempre va a llevar una intención de lucro, porque nosotros al estar pagando nuestros impuestos o los arbitrios arbitrios que se le pagan a la municipalidad, pues nosotros estamos contribuyendo, digamos, en cierto sentido, al poder administrar y pues que se utilicen esos recursos, las arcas, como se le llaman, ¿verdad?, de la municipalidad, del estado, de una buena forma. Entonces, en mi opinión, esa característica, pues yo no estoy diciendo que esté errónea, ¿verdad?, pero en mi opinión no es tan adecuada, porque en cierto sentido, aunque va a ser un beneficio para todos, sí es cierto que es un beneficio social, pero si lleva intención de lucro, al ser administración, siempre va a llevar intención de lucro. ¿Alguien que quiera opinar en base a lo que dijo la compañera? Sí, Lick, yo. Ajá, sí, correcto. Bueno, fíjese que realmente la compañera tiene razón, ¿verdad? Y así como todos estaban dando su punto de vista, ¿verdad? De que realmente el Estado pues no se da abasto para cubrir todas las necesidades educativas, ¿verdad? Sabemos que en cuanto a salud y educación, pues estamos fatal, ¿verdad? Pero por ponerles este ejemplo, ¿verdad? Que esta semana íbamos al trabajo y pues en la radio estaba como la emoción. Imagínense, estamos hablando de la cabecera, o sea, de Huehuetenango, que se supone que debe de tener atenciones, ¿verdad? Por parte del Estado. Y entonces estaba así como que la denuncia de que en una escuela oficial estaban cobrando pues cierto monto a cada padre de familia, ¿verdad? Para poder cubrir las plazas de los maestros de educación de inglés y de MAM. Entonces nos entraba así como que la situación de ¿qué están haciendo? ¿Será que están haciendo bien su trabajo los directores? ¿Qué está pasando con el coordinador que tenemos? O sea, ¿qué es lo que están velando por mantener una educación de calidad en la cabecera? Entonces, si se presenta este caso y de decirles a los papás, bueno, nuestros hijos están en una escuela oficial, ¿verdad? Donde supuestamente el gobierno cubre todas las plazas, porque esa es la idea. Y para que me digan, mire, usted tiene que pagar cierta cuota, porque si no la paga, su hijo no va a tener, su hijo o su hija, ¿verdad? No va a tener la clase ni de inglés ni de MAM. Y entonces, ¿en dónde está esa visión de que no tiene el afán de lucro? No se está cumpliendo al 100%. Prácticamente están excluyendo a las personas que de escasos recursos buscan las escuelas, ¿verdad? Para poder llevar a cabo, pues, ese proceso de educación para sus hijos. Entonces, sí es una situación así como que de controversia, porque sabemos de que sí, realmente sí se da, pues, esa situación de lucro, ¿verdad? Quisiera escuchar otro punto. Lick, A ver, ya se puso bonito. A ver, Alfonso. De ahí la vamos a escuchar, Ligia.
Bien, aquí la idea no es contravenir con ningún compañero o compañera, sino que más bien usted está mencionando una de las características. Yo coincido que definitivamente la administración pública sí no debe tener un fin o un afán lucrativo, ¿verdad? Sino que más bien social. Sin embargo, usted lo mencionó hace un momento, ¿verdad? Lo que sucede es que en algunos lugares, por ejemplo, en las municipalidades, antes los sueldos eran muy bajos. Y entonces lo que hicieron o lo que han hecho es empezar a corromperse y empezar a recibir dinero a cambio de favores, ¿verdad? Que eso todo lo conocemos. Y la mayoría de la administración pública se maneja de esa manera, ¿verdad? Es decir, se cubren favores políticos, que conlleva a que de alguna forma todos los organismos públicos sean corrompibles, ¿verdad? Es decir, sean corruptos en su mayoría. Hay personas muy rectas en lo que hacen, pero que de alguna manera están inmersas dentro de ese proceso, ¿verdad? Entonces, el hecho de que sea una administración pública debe garantizar que los recursos lleguen a sus destinatarios, y ahí es donde creo que empiezan las contradicciones, porque muchas veces no es así, ¿verdad? Entonces, yo considero que sí es una característica, pero que no se lleva a cabo. Lo único es que la administración pública pues no tiene una ganancia, y como no tiene una ganancia, pues entonces las personas empiezan a lucrar. Por ejemplo, para citar algo ahí, a lucrar con las plazas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, bueno, me da tanto y ya le consigo su placita, ¿verdad? Entonces, ese es un lucro, pero no está dentro de las características de una institución pública. Excelente, Alfonso. Majo, ¿me escuchamos? Yali, ya compartí. Ya, va. Evelyn Betancourt. Muy buenos días, licenciado. Mucho Hola, gusto. Evelyn, buenos días. Muchas gracias, mucho gusto. Fíjense que yo coincido con lo que decían los compañeros, ¿verdad? Yo considero que, pues en teoría, decía la compañera de que pues, sí es lucrativa porque nosotros pagamos los impuestos, arbitraje y todo este tipo de cosas. Pero definitivamente tendría que ser así, porque de algún lugar pues tiene que ser el sueldo de las personas que trabajan en las entidades públicas. En teoría, la entidad pública no tendría que generar internamente, no tienen por qué generar, porque así lo indican sus características. Pero en teoría es así, pero en la práctica, como decía el compañero, pues han venido ya de una manera interna, individual, de las indicaciones que se tienen, pues entonces sí empiezan a lucrar con lo que son las plazas, ¿verdad? Pero eso ya definitivamente, pues lamentablemente, de tantas plazas que son, considero yo, que es algo que al final de cuentas no se ha podido controlar del todo. Porque sí es, en teoría, sí considero yo de que no, pues sí, y en los pocos conocimientos que tenemos, pues es algo significativo, muy, muy significativo, que a veces los padres de familia pagan anual, no sé si 90, pero creo que no pasa de 5, sabes que pagan en la escuela todo el año y pues a los niños se les da refacción, incluso pues se les aporta, creo que pues, a veces he escuchado con cuadernos o alguna situación así. Entonces, si se cumple lo que dice, pues en teoría no es lucrativa. Y en la práctica hagan otras cosas que no están autorizadas, pues yo considero que es algo diferente. Gracias, Evelyn. A ver, Yoli, 2 minutitos porque si no nos vamos atrasando, pero la quiero escuchar. Licenciado, yo quisiera opinar a ver, Lilian, ¿sí? En cuanto a donde decía, ¿verdad? Estaba escuchando a los compañeros, incluso lo escuchaba a usted, ¿verdad? Y es solo compartir, ¿verdad? Lo que uno ha analizado, y donde dice que si busca satisfacer las necesidades sociales de la colectividad, dentro de esto, pues yo puedo ver de que podemos ver la realidad ahorita con la falta de tecnología y el acceso que tienen muchos de los niños de las escuelas, ¿verdad? Y que esto también ha perjudicado, ¿verdad?, la educación. Entonces no cumple, ¿verdad?, dentro de esas necesidades que se tiene en la población,
y esto también ha provocado la deserción escolar. También hablaba sobre el mal manejo, ¿verdad?, de los recursos, y que sí, realmente pues recursos hay, ¿verdad? Recursos hay para cubrir todas las necesidades más que todo de la educación y salud, pero como hay una mala administración, entonces no llega hasta donde debe de llegar. Incluso pues oí el comentario, ¿verdad?, de una compañera que decía, ¿verdad?, de que en algunas escuelas o en una escuela que ella pudo observar, estaban pidiendo una cuota para pagarle a maestros que van a dar van a impartir el curso de MAM y de inglés. La verdad es que esas también son carencias dentro de la educación pública que, por ejemplo, a nosotros como maestros no nos ponen, sino tenemos que impartir cursos en los cuales nosotros no estamos preparados para esos cursos. Y lo podemos hacer, lo realizamos, pero no es la calidad que necesita el niño o el alumno para poderse educar de una manera más integral, ¿verdad? Solamente. Excelente, muchas gracias. Vean, ahí estábamos esperando a ver si iba a comentar Yolanda, pero creo que ya no. Ya pueden bajar su manita, por favor, para que no nos perdamos por ahí. Vean. Lick, disculpe. ¿Sí? Perdone, solo que tenía complicaciones con el micrófono. Ah, va, excelente. Adelante. Bueno, pues yo compartía mucho lo que... agradezco mucho lo que dicen los compañeros, tienen mucha razón en varios puntos en que nos abarcamos. Bueno, yo me encuentro en un punto en que tanto pública como privada tengo esa visión en las cuales que no es lucrativa, más sin embargo, procediendo las carencias del Ministerio de Educación, pues no se dan abasto con docentes capacitados a diferentes áreas. Por ejemplo, algunos no son bilingües, entonces necesitan ver cómo proveer esa educación de calidad a diferentes centros educativos. Muchas, así como dijo una compañera, piden cuotas solamente anual para determinar o satisfacer una de las necesidades que carecen. A pesar de una buena administración, hay veces que el recurso no es abasto. Hay veces que las escuelas tienen más de 300 estudiantes. Hay veces que los maestros no se dan abasto con 40 estudiantes. Entonces, ellos tienen que ver cómo gestionar, ahí está la implementación de administración, cómo gestionar recabar ese dinero, cómo ver, minimizar prioridades. Y como si nos damos cuenta también, el Ministerio de Educación da prioridad mucho a lo que son las plazas, lo que son renglón 029, si no me recuerdo, y que son los acabados de cada institución, pero en mi punto de vista no es lucrativa, más sin embargo siempre tiene que ver la otra cara de la moneda, que más de alguna persona en el centro educativo es de esa manera. No vamos a poder dejar de un lado de que más de algunos van con otras intenciones. Y por eso ahí la administración tiene que ser muy ético y buena gestión con los recursos que tenemos. Ese es mi punto de vista. Gracias, Yoli. Y miren ustedes, aquí es donde se empieza a poner alegre la cosa. Y ustedes deben de pensar, bueno, empatía, ponerme en los zapatos del otro. ¿Cómo me va a tocar a mí reaccionar cuando a mí me toque ser director de una institución pública que tiene carencias? Comenzando, por ejemplo, no tengo recursos para accesorios de limpieza. Me falta un maestro de inglés. No tengo maestro de computación. Bueno, organizo a los papás, empiezo a pedir una cuota. Momento. El Ministerio de Educación dice gratuidad. Usted no le puede cobrar a ningún padre de familia ni un centavo. Por ningún motivo. Así es la ley, así declara. Entonces ahí usted ya entra a querer administrar un proceso donde tiene las manos
amarradas y no puede solicitar dinero por ningún motivo. Y de ahí que quiero que tengamos claridad en estas características para que no nos perdamos. Primera, satisfacer las necesidades sociales de la colectividad. ¿Cuál es la necesidad básica de la colectividad en educación? Aprender. Entonces, debería de cubrir con espacio y calidad para cumplir con esa característica. No cumple. Ahí estamos claros. Segunda, no tiene afán de lucro, sino más bien social. O sea, en una institución pública yo no puedo ganar dinero. Eso tengo que tenerlo claro. Yo como administrador educativo no puedo ganar dinero extra, pues, o sea, adicional a su salario, ¿verdad? No puedo pedirle dinero a los papás para tener yo un ingreso, administrar ese dinero y que de ahí me queden ganancias. Eso es a lo que nos referimos con esta característica, porque es una institución pública. Entonces, los salarios van a llegar del gobierno, de nuestros impuestos, por supuesto, como lo dijo la compañera. Miren, yo compro un Tortrix en la tienda y del quetzal que me vale el Tortrix, 10 centavos son de impuesto, aunque no me den factura ahí en la tienda, pero en algún momento se tuvo que haber facturado ese producto y entonces ahí vaya impuesto para el gobierno, que es de donde le pagan a los empleados. Entonces, ahí el sentido de decir no tiene afán de lucro, o sea, ninguna institución pública debería de accionar en el sentido de tener ganancias económicas, ¿me entienden? Sino más bien servicio social. Eso quiere decir, yo como administrador educativo de una institución pública no voy a ganar dinero, sino que voy a brindar un bien social. ¿Cómo lo puedo brindar? Bueno, mejorando mi calidad educativa, teniendo bien a mis maestros, graduando varios jovencitos con buena calidad. Entonces ahí estoy haciendo un bien social. Esa sería mi forma de ganar. Al contrario, si yo me paso a una institución privada, ahí, pues por supuesto, busco siempre hacer un bien social, o sea, preparar bien a los estudiantes, que salgan bien capacitados, pero la diferencia de la característica a nivel privado es que ahí sí puedo yo, adicional a crear un bien social, ganar económicamente, porque ahí sí voy a procurar tener ganancias, si no, no tiene sentido tener un colegio, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, esa es la diferencia. En la institución pública yo no tengo que ganar dinero, aunque en la realidad, como lo dijo una compañera, no sea así, ¿verdad? Que resultan pidiendo cuotas, que resultan haciendo negocios, todo eso es prohibido, no se puede hacer, a pesar de que nosotros tengamos esas carencias. Ahí entraría una de las funciones que mencionó una compañera, no recuerdo si fue Yoli, creo que sí, ella fue, la que dijo que ahí era donde entraba en característica la buena administración. Entonces yo, como administrador educativo, si me hace falta un maestro de inglés, tengo que ver todos los medios, acudir a la dirección departamental, acudir a mi supervisión y hacer todas las solicitudes que se requieren para que se me autorice esa plaza y entonces yo ya cubra esa necesidad que tengo. Pero no puedo en ningún momento pedirle dinero a los papás y yo contratar al maestro. Eso está prohibido, definitivamente. Y de ahí el sentido de que no es una entidad de lucro. ¿De acuerdo? Siguiente. La responsabilidad es amplia e ilimitada. Tiene que abarcar muchas cosas. Le interesa conocer la opinión pública. Aquí voy a dar un ejemplo. Y vean, me pareció tan interesante el punto de vista de la docente, una docente de la Universidad de San Carlos. Mi esposa actualmente está estudiando y ella manifestaba, está llevando ahorita, va a llevar su práctica supervisada. Entonces, la docente de la práctica supervisada les dijo, miren, ustedes como están estudiando en la Universidad de San Carlos, no pueden hacer sus prácticas en colegios. Deben de hacer sus prácticas en instituciones públicas. ¿Por qué? Y ahí esta característica de la administración pública. Le interesa conocer la opinión pública. Si la Universidad de San Carlos se debe al pueblo, porque es el pueblo el que mantiene la Universidad de San Carlos, pues es muy lógico que los docentes presionen de tal manera a sus estudiantes a que el beneficio social que estén dando se lo den al pueblo, ¿verdad? Y no a un colegio
que sí está recibiendo recursos económicos, mientras que las instituciones educativas directamente no reciben recursos económicos, ¿verdad? Reciben recursos económicos los docentes por medio de su salario, por medio de una planilla que está establecida ya en el Ministerio de Economía, ¿verdad? El Ministerio de Finanzas, perdón. Entonces, le interesa conocer la opinión pública. Siguiente característica, el periodo de duración es ilimitado e indefinido. En base a educación, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted logra tener un puesto o una plaza, pero como lo dijo una compañera, en el renglón adecuado, ahí usted va a tener un tiempo ilimitado e indefinido, ¿verdad? Para poder laborar. Pero esta característica ahora ya cambió, por lo menos aquí en Guatemala, dependiendo del rubro donde lo contrate a usted el Ministerio de Educación o cualquier institución del gobierno, porque existen los contratos 011, que son las plazas fijas o formales, las plazas 021, contrato, por contrato, ¿verdad? Plaza 021, 022, 029, 030 y 031. Todos esos tipos de plazas son las que existen. La única que verdaderamente es ilimitada e indefinida es la 011, porque en esa es muy difícil que a usted lo puedan retirar de un puesto ya otorgado en el gobierno, en una institución pública. Las otras son por contrato, o sea, las otras sí están marcadas. Bueno, usted inicia en enero y termina en octubre. Solo le vamos a pagar 10 meses y sus salarios incluyen todas las prestaciones de año. Y entonces yo ya no tengo responsabilidad de pagarle a usted ni bono 14, ni aguinaldo, ni indemnización, ni nada, porque lo estamos haciendo por medio de un contrato de trabajo, que es diferente. La 011 no. La 011, usted es dueño de su plaza, no lo pueden mover por cualquier motivo, o sea, tiene que ser un motivo realmente muy justificado en el 011. Ahí tiene derecho a bono 14, tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a aguinaldo, ¿verdad? A salario de vacaciones, a salario de aguinaldo. Ahí tiene usted cobertura de todos sus derechos, porque es una plaza 011. Y de ahí que es tanta la lucha y la búsqueda de ese tipo de plazas, porque tienen muy buenos beneficios. Pero eso creo que más adelante lo vamos a ir conociendo. Esas serían básicamente las características de la administración pública, las muy básicas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar. ¿Sí? ¿Escucho? Disculpe, ¿será que nos pudiera proyectar la presentación solo para tomar nota de algunas características? Disculpe. Con mucho gusto. Ahorita la vamos a compartir aquí, no se preocupe. Sí, recuerden que estas las voy a subir al portal, ahorita todavía lo estoy decorando, no he podido terminar de subir las presentaciones, pero sí todo lo vamos a subir aquí está. Esto era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Estas son las características. Buscar y satisfacer las necesidades sociales de la colectividad, no tiene afán de lucro, responsabilidad es amplia e ilimitada, le interesa conocer la opinión pública, el periodo de duración es ilimitado e indefinido, que era lo que yo les decía, que es con las características de la administración pública. Ahora nos vamos a basar en la administración privada. ¿Qué dice la administración privada? Bueno, leamos aquí rapidito. Es la ejercida en todas las empresas que sus recursos son de origen privado, por eso se llama administración privada. O sea, el dinero para crear esa empresa o institución es de una persona particular. Por ejemplo, los accionistas de cualquier empresa, ¿verdad? Los accionistas se juntaron su capital y con eso formaron la institución. Si nos basamos específicamente en un colegio, pues puede ser que existan varios dueños, se juntaron 3 o 4 dueños, juntaron su capital, fundaron la institución educativa y entonces esta se constituye en una asociación sin fines de lucro. Y miren, esto se los voy a comentar así rapidito para que ustedes no se hagan bolas. Pero voy a terminar de explicar esto. Las diferentes formas de cómo puede existir una administración privada. Que sean varios dueños, ¿sí? Que sean varios dueños, que sea un solo dueño, o que sea una institución
religiosa, por ejemplo, podría ser, ¿sí? Entonces la institución es en sí la dueña del establecimiento. Ejemplos, así rapidito. Se juntó Carlos Andrés y doña Leonela, Carlos Andrés y doña Leonela, y los tres juntaron su capital y formaron su colegio. Vean, ¿cómo pueden constituirse ellos? Hay dos formas. Una, como asociación sin fines de lucro o como una sociedad anónima. ¿Cuáles son las diferencias de establecerse entre una asociación o una sociedad? Como lo persiga el gobierno a uno ustedes, les voy a decir. Se supone que cuando ustedes se juntan con varias personas, esto aplica solo cuando son varios dueños, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes se establecen como asociación civil sin fines de lucro. Eso quiere decir que el colegio o la institución que ustedes van a administrar no va a ganar recursos económicos, aunque sí los puede ganar por ser privada, pero se supone que lo que va a hacer es brindar un bien. Y ese tipo de establecimiento va a tener algunos beneficios ante el gobierno. Por ejemplo, no va a pagar algunos impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una asociación sin fines de lucro. Y de ahí que uno se puede inscribir en la SAC como una asociación sin fines de lucro y entonces ya le dan a uno una autorización para emitir exenciones, se llama. ¿Qué es una exención? Una exención es que cuando usted como asociación privada va a comprar algo, usted no tiene que pagar el IVA. En lugar de pagar el IVA, lo que hace es que extiende una exención donde el gobierno lo libera de pagar el IVA y entonces a usted como institución educativa le sale más baratita las cosas. ¿Me entiende? Esa es la primera forma. La segunda forma es constituirse como una sociedad anónima, no recomendable para una institución educativa. ¿Por qué? Porque una sociedad anónima, el objetivo es lucrar, ganar. Entonces, el gobierno no le va a permitir a usted tener exenciones. O sea, usted todo lo que compre va a tener que pagar impuestos. Todo lo que compre tiene que pagar impuestos si usted es una sociedad anónima. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué es lo que se recomienda cuando uno constituye un colegio? Crear una asociación sin fines de lucro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el gobierno pues no me esté presionando tanto, ni me esté cuidando tanto, revisando los impuestos y me libera de algunas responsabilidades. Si yo me constituyo como sociedad anónima, ténganlo por seguro que por lo menos una vez al año me va a fiscalizar la SAT. Y ahí va a estar atrás, usted tiene que emitir facturas, tiene que dar facturas por todo, ¿verdad? Si cobra, a excepción de los gastos que están cubiertos por la Constitución Política. ¿Alguien sabe cuáles son los tres pagos que están liberados por el gobierno de impuestos para una institución educativa? En los que no tiene que pagar impuestos una institución educativa, son 3 pagos los que tiene autorizados para no pagar impuestos. Alguien que tenga conocimiento, eso es importante, lo tenemos que saber. Porque ahorita estamos ya en la administración privada. Cuando ustedes sean los encargados de una administración privada, van a saber que cuando tengan esos cobros, no van a tener que pagar impuestos. Las actividades de salud, educación y también algunas culturales y deportivas. No. ¿Proyectos sociales? Tampoco. En base a lo que ustedes cobran a los estudiantes específicamente. ¿Qué no tengo yo que pagar impuestos de lo que yo le cobro a los estudiantes? Primera cobro, matrícula. Tengo derecho a cobrarles una matrícula que debe de estar autorizada por el Ministerio de Educación. Estoy hablando de administración privada. Entonces, yo puedo cobrar una matrícula una vez al año. Esa me la autoriza el Ministerio de Educación y me dice, usted tiene derecho a cobrar. El supervisor llega a hacer una evaluación de las instalaciones. Cuando ustedes van a constituir su colegio,
el supervisor llega a monitorear el edificio, mira los escritorios que tienen, los laboratorios de computación y todo, y entonces en base a un estudio que ellos hacen, ya le dicen a usted, mire, en base a su colegio, le vamos a autorizar que cobre 650 quetzales al año de matrícula. 650 quetzales. Eso quiere decir que cuando usted le cobre la inscripción, ¿verdad? Que es la matrícula al padre de familia, por esos 650 usted no le tiene que dar factura al padre de familia, porque la ley le libera el pago de impuestos de ese pago. Ese es el primer pago. Matrícula. Segundo pago que usted tiene libre para no pagar impuestos, la colegiatura. Usted puede cobrar su colegiatura y no debe de pagar impuestos por colegiaturas. Pero también el Ministerio de Educación, cuando hace la evaluación, le autoriza a usted cuánto puede cobrar por colegiatura. O sea, usted no puede abrir su colegio y decir, como aquí tengo, miren, escritorios ergonómicos, tengo laptops en el laboratorio de computación, tengo pantallas táctiles en todas las clases, tengo Wi-Fi en todo el edificio, entonces voy a cobrar 1.500 de colegiatura. Momentito, no se puede. Usted tiene que hacer todo su proceso de creación del colegio, mete su documentación al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación envía al supervisor a hacer la evaluación y él es el que va a hacer la propuesta al Ministerio de Educación y luego ya viene la resolución, donde ya le dicen, su colegio ha sido autorizado y usted tiene autorizado cobrar de matrícula 650 quetzales y de colegiatura 650 quetzales. Punto, se acabó. A raíz de eso, usted no va a poder cobrar más. Y si usted cobra más, se mete a problemas. Se mete a problemas serios. Entonces, así es como funciona. Ahí llevamos dos. Una pregunta, disculpe. Ajá. ¿En qué ley está establecido lo que usted nos está diciendo? En la creación de colegios privados. Hay un reglamento que se llama creación de colegios privados. Ahí está todo ese normativo. Disculpe, fíjese que yo pensé que... Ajá. Yo pensé que usted estaba hablando de la exención, de timbres y de la exención de impuestos que se le imponían a los establecimientos. No. No es eso. Eso es completamente diferente. No, muy bien. Tercer pago que está liberado de no pagar impuestos. Disculpe, una pequeña interrupción. En ese punto que usted acaba de mencionar, en el de colegiaturas, pues los establecimientos privados también a veces salen perdiendo, se podría decir, en ese punto de vista, ¿verdad? Porque pues está como que la orden, según el Ministerio de Educación, ¿verdad? De que, digamos, de que si algún padre de familia, pues se quedan sin el recurso económico y no pueden cancelar, y deben todo el año, un ejemplo, ¿verdad? Y no pueden cancelar esa cuota, pues los establecimientos privados no tienen como que el derecho, ¿verdad?, de retener esa papelería. Entonces, prácticamente, el servicio que se brindó durante el año, pues, ese ingreso, se podría decir, ¿verdad? Se pierde. Pérdida. ¿Qué es lo que le va a decir a usted el Ministerio de Educación? Primero, para comenzar, fíjese, para comenzar, usted no le puede negar nada durante el año si el chico va atrasado. Para comenzar, lo primerito es que usted no puede exponer al niño y no lo puede tomar en cuenta para cobrarle. O sea, es prohibido que usted le diga al niño, mire, dígale a su papá que me venga a pagar la colegiatura, porque ya me debe 3 meses. Si usted no paga la colegiatura, el próximo lunes ya no entra. Prohibidísimo. Y los derechos humanos se los comen si ustedes toman en cuenta al chico. Exacto. ¿Cómo tienen que accionar? Tienen ustedes que comunicarse con el adulto, con el responsable, con el que firmó el contrato de prestación de servicios, que es el responsable, sea el papá, ¿verdad? O la mamá, quien haya firmado. Con ellos se tienen ustedes que comunicar directamente. Si en algún momento, y cómo funcionamos nosotros en el colegio, si en algún momento no nos logramos comunicar porque el papá cambió de número de teléfono, porque tiene un negocio en la terminal y nunca aparece, porque ya lo hemos citado 1000 veces y nunca aparece, ¿qué hacemos? Lo mandamos a citar, pero le enviamos una notificación sellada y cerrada con el niño. Por supuesto, ¿qué es lo primero que hacen los güeros? Quitar las grapas, abrir y leer, ¿verdad?
pero eso ya no queda bajo responsabilidad de nosotros. Pero se supone que así debe de ser para que usted no involucre al niño y no afecte psicológicamente al niño. Vean cómo es de difícil esto. Y sí, como lo dijo la compañera, pasa todo el año, el papá no apareció, resulta que usted ya no lo deja inscribirse al otro año porque en ese sentido sí tiene derecho. Si le debe todo un año, usted le puede decir, mire, me reservo el derecho de admisión porque usted todavía me debe el año pasado. Entonces mejor retire la papelería y llévesela a una institución pública porque si no puede pagar el colegio. Pero usted no le va a dar la papelería sin que le pague, ¿verdad? Sin embargo, la ley dice que usted no le puede retener la papelería por ningún motivo. Entonces hay papás que son ya bastante, pues, no inteligentes, sino que tramposos, podría decir yo, porque lo han hecho no solo en una institución, en dos o en tres, ¿verdad? Y actúan de esa manera. No pagan todo el año, esperan a que se complique la situación y luego se van a quejar a los derechos humanos y a la dirección departamental. Fíjese que me quiero llevar a mi hijo del colegio, pero yo debo todo el año y no tengo para pagar. Pero necesito la papelería, porque sin la papelería no lo puedo inscribir en otro establecimiento público, que ahí lo voy a poner, ¿verdad? Para que siga estudiando. Entonces, como nosotros no estamos dando la papelería, legalmente le estamos vedando el derecho de educación al niño. Y la Constitución Política de la República dice que usted no le puede vedar el derecho de educación a ninguna persona por ningún motivo. Entonces, ¿qué es lo que hace el supervisor? Le envía una notita y le pone: lo instruyo, fíjense pues, lo instruyo a que le entregue la papelería al padre de familia previo acuerdo de pago. Punto final. Así de sencillo. O sea, ella le dijo, le ordeno, usted le tiene que entregar la papelería al papá, antes haga un convenio de pago. Usted lleva a su abogado, hacen su convenio de pago. Si el papá es legal, le va a pagar. Si el papá es un tramposo, ni se va a volver a aparecer en el colegio y nunca le va a pagar. Ya depende de la conciencia del administrador o del dueño para ver si procede en accionar en contra del papá para meter el caso a un juicio. Ahora, porque como cuando usted hace el acuerdo de pago, ese documento que firma el papá se convierte en título, ¿cómo es el nombre de esto? Título, no recuerdo ahorita el nombre, se los voy a tener para la otra semana, pero no recuerdo ahorita exactamente el nombre. Pero eso quiere decir que ese documento que firmó el papá, si él no cumple con su responsabilidad de pago, usted lo puede demandar después, incluso quitarle la casa, carros o lo que fuera, pero ahí ya depende de lo que usted piense como administrador. ¿Vale la pena llegar hasta ahí por lo que me debe? ¿Vale la pena pagar yo abogados? ¿Vale la pena perder 1 año y medio o 2 años o 3 años en un juicio para recuperar lo que me debe? ¿O simple y sencillamente lo tomo como una cuenta incobrable? ¿Verdad? Entonces, miren, ahí es donde... Disculpe, lo que usted está refiriendo es un título ejecutivo. Título ejecutivo, correcto, eso. Muchas gracias, muchas gracias. El título ejecutivo es que le da el derecho a usted a poder demandar a la persona y poder accionar en contra de esa persona por sus bienes, ¿verdad? Por la deuda que le tiene. Muy difícil que la gente lo llegue a hacer. Entonces, miren, cuando muy comúnmente pasa eso, de que alguien llega y se hace un acuerdo de pago, ya es una cuenta incobrable ustedes. Muy comúnmente la gente ya no paga. O sea, eso se perdió. Y como administradores educativos tenemos que tener esa claridad, que siempre va a existir la posibilidad de que hayan cuentas incobrables todos los años. Siempre puede aparecer alguno que otro papá que definitivamente no pague. Bueno, entonces ahí vamos con 2 formas de poderse constituir como administración privada educativa. La asociación civil y la sociedad anónima, cuando son varios dueños. Cuando es un solo dueño, pues ahí es una empresa privada y se acabó. Ahí no hay asociación. Siempre se tiene que constituir, o sea, lo recomendable es que ustedes se constituyan como asociación civil, sin fines de lucro, para que tengan beneficios. Como les decía, por ejemplo, si la institución educativa ya está bonita y está ya grandecita y tiene sus recursos, y ustedes empiezan a comprar, por ejemplo, equipo de computación, compran todo su equipo de computación y el gobierno les autoriza las exenciones, y entonces ustedes, en lugar de pagar el IVA, le entregan una exención a la persona y ya les salieron más económicas las computadoras porque son una asociación sin fines de lucro. Esos son los beneficios, ¿me entienden? De hacer una asociación sin fines de lucro. Entonces,
Hay beneficios a favor y hay beneficios en contra también, ¿verdad? Depende de muchas cosas. Sigamos, porque si no ya no nos vamos a, ya nos va a dar tiempo y Jesús está muy interesante, pero miren, es que esto es, por eso es que me encanta el curso, porque es hablar y hablar y hablar y aprender y cada día nos quedan más dudas, ¿verdad? Pero ahí vamos construyendo poco a poco. ¿Qué importancia tiene la administración privada? Dice, estimula el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque a veces el gobierno no se da abasto para poder satisfacer las necesidades, como lo vimos con el gobierno en el área de educación. El gobierno no tiene la capacidad para atender a todos los niños que hay, entonces lo hace la empresa privada y eso estimula el desarrollo del país porque está saliendo gente ya más preparada, esa gente preparada es más funcional económicamente para el país y el país empieza a desarrollarse y a ir creciendo. Por eso estimula el desarrollo del país. Permite mayor tecnología y modernización en el sector privado. Por supuesto. ¿Cuáles son las instituciones educativas que tienen mejores recursos? Las privadas. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Muy, muy comúnmente las privadas, ¿verdad? Porque son las que tienen sus propios recursos. Brindan un mejor servicio, eso está definitivamente comprobado, ¿verdad? O sea, es muy diferente ir a una institución gubernamental en la que de repente ni siquiera nos dicen buenos días cuando entramos, ¿verdad? A pesar de que nosotros entremos muy bien y digamos, buenos días, ¿cómo están? Y la gente se le queda viendo a uno. Entra uno a una institución privada, pues chica, ahí, pase adelante, buenos días, quiere tomar una tacita de café, se le ofrece un vasito de agua, porque es una institución privada, porque tiene reglas diferentes y porque hay un jefe que si no me ve actuar de esta manera, me va a sancionar o hasta me puede despedir. En el gobierno no. En el gobierno yo puedo actuar como sea y es donde entran las situaciones tan difíciles. Por ejemplo, miren esto de las plazas 011 que les decía yo, es bien difícil poder remover a un docente con plaza 011. Y de ahí que hay maestros que no llegan a trabajar, es que están trabajando en la aldea tal. Entonces el lunes no llega porque el lunes lo usa para irse desde su casa hasta la aldea. El viernes tampoco hay clases, porque él sale desde las 9 de la mañana de la aldea para llegar a su casa a las 2 de la tarde. ¿Verdad? Y otro montón de cosas, ¿verdad? El maestro se presenta bolo a la casa, ¿verdad? Con sus tragos, a la casa, digo, al colegio, a la escuela, a dar clases. Hay formas hay formas de despedir a la gente en la institución pública, por supuesto que las hay, pero requiere de procesos un poco más minuciosos que le corresponden directamente al director y debe de saber cuáles son los pasos para poder implementar esas acciones y poder hacer esos movimientos. Por ejemplo, así rápido les digo, en una institución pública, usted debe de hacer llamadas de atención, primero, dejando constancia escrita, por favor. Todos estos tips que yo les voy dando, vayan tratando de tomar nota, chicos. Cuando ustedes hagan una llamada de atención verbal, que es lo primero, y que la ley dice que usted debe de hacer primero sus llamadas de atención verbal, pero deje constancia escrita. Tiene su libro de actas y entonces ahí escribe hoy o su libro de constancias. Constancia número 1. Hoy estoy haciendo una llamada de atención al profesor fulano de tal porque es la tercera o cuarta vez que se presenta fuera de su horario de trabajo. O sea, llegó muy tarde, ¿verdad? Esta es una llamada de atención verbal o la primera llamada de atención verbal. Por favor, profe, fírmeme aquí porque hoy le estoy llamando la atención verbalmente, pero voy a dejar la constancia. Si no, después miren ustedes, yo ya le hice 2 llamadas de atención verbal. ¿Cuándo? Constátemelo, compruébemelo. ¿Cómo no? Aquí está, mire. Hice una mi constancia, donde aquí indica que le hice la llamada de atención verbal y usted me está firmando aquí. 2 llamadas de atención verbal y luego empiezan ya las llamadas de atención escrita. Primera llamada de atención escrita es suscribir un acta y ahí ya tiene que haber un representante adicional a la persona a la que usted le está llamando la atención. Por favor, no se acostumbren a hacer llamadas de atención ustedes solos. Es bien importante que tengan una persona principalmente que sea de confianza y que sirva de testigo. Muy comúnmente lo que se acostumbra es que en los establecimientos educativos tenemos comisiones. Entonces está la comisión de disciplina, ¿verdad? ¿Correcto? A uno de los miembros de la comisión de disciplina yo lo puedo invitar y decirle, mire, acompáñenme hoy en dirección, por favor, porque tengo que hacer una llamada de atención verbal. Y ustedes en la constancia de una vez ponen, hoy estoy haciendo una llamada de atención verbal
a fulano de tal por tal y tal motivo, estando presente el profesor fulano de tal, que es miembro de la comisión de disciplina y quien hoy funge como testigo. Entonces, firma a quien se le llamó la atención, el testigo y el director. Luego ya vienen las llamadas de atención, que serían las escritas, que es suscribir acta, 2, y luego ya viene la tercera. Junta usted todo ese expediente y lo envía a la Oficina de Servicio Civil, que es la que regula todas las plazas a nivel nacional. Y ahí ya empieza el proceso, ya hacen las investigaciones, hacen los análisis y todo, y resulta que sí descubren que el maestro llegaba tarde, llegaba a bolo y no sé qué, lo despiden. Pero sí es un proceso largo. ¿Se puede? Se puede. Con la empresa privada, no, ¿verdad? Con la empresa privada siempre hay regulaciones, porque el Ministerio de Trabajo nos implica ciertos procesos, que también incluyen llamadas de atención verbal, llamadas de atención escrita y luego el despido. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, de abusos hacia el menor, o sea, es muy raro que destituyan a esa persona, o sea, solo la trasladan o la cambian. Hemos visto diferentes situaciones y creo yo que es muy difícil en cierto punto, ¿verdad? Porque hay tantas plazas que ya sea que estén por convenio o porque tienen a alguien internamente, ¿verdad? Pero mire, Entonces, en este caso, ¿qué sería el depende de cómo usted esté gestionando la situación. Ahorita los derechos humanos verdaderamente presionan muchísimo. Si es con empresa privada, yo le aseguro que es removido. No hay vuelta de hoja. Si es con empresa privada, es removido. Ahí no va a haber vuelta de hoja y usted, dependiendo de cómo accione, va a poder lograr que remuevan a la persona. Y yo se los digo por experiencia propia, ¿verdad? Hemos tenido situaciones en las que a veces han pasado, miren, pasa de todo en el magisterio y de repente nos resulta algún docente algo enamorado que está chuleando ya una de las güiras, ¿verdad? Y llega el papá fúrico cuando se entera, va con los derechos humanos y nos dice, bueno, aquí o lo cambia o vamos a seguir acciones más fuertes y podemos hasta cerrar el colegio. ¿Qué hace el dueño? Inmediatamente despide al profesor porque ya está la queja, pues. Ahora, con el gobierno es un poco más difícil, porque si tiene la plaza 011, como les digo, es una plaza que lo defiende mucho. Que sí lo puede remover, por supuesto, porque entonces tienen que presentar todas las pruebas en contra del docente y justificar que realmente el trabajo que el docente está haciendo no es correcto, que al contrario, en lugar de apoyar, está afectando el desarrollo de los niños, ¿verdad? Bueno, miren ustedes, a ver, última porque estamos sobre la hora, miren, ya vieron que no alcanza el tiempo. No sé si me escuchas, que he tenido problemas Sí, con mi audio. sí le escucho, sí le escucho. Gracias. Entonces, fíjese que regresando al tema de las instituciones educativas, usted nos mencionaba 3 aspectos de los que los colegios privados eran o no pagaban impuestos. La primera era la matrícula, la segunda era la colegiatura, ¿y cuál es la tercera, perdón? Derecho de exámenes. Derecho de examen. Usted puede cobrar el derecho de examen y no pagar impuestos por eso. Y los puede cobrar según la ley. Fíjense que muchos colegios no lo hacen, ¿verdad? Digamos, examinan normal y ya estuvo. Y en las recuperaciones, también hacen las recuperaciones y punto. Algunos colegios sí cobran la recuperación y el gobierno no lo obliga a pagar impuestos de esos 3 gastos. Todos los demás gastos que usted le pida a un padre de familia en un centro educativo, usted tiene que dar factura. Todos, cualquiera. Que tiene que pagar carné, tiene que dar factura. Que tiene que pagar agenda, tiene que dar factura. Que va a pagar bus, tiene que dar factura. Que va a pagar uniformes, tiene que dar factura. Cualquier otro gasto que el papá le dé, usted está obligado a darle factura. A excepción de esas 3 cosas. Matrícula, colegiatura y derechos de examen. Son los únicos 3 gastos que están libres de pago de impuestos. Seguimos la próxima semana. Sí. Ay, solo una preguntita. Entonces, digamos, el hecho de que unos colegios o instituciones privadas sean más caras que otras tiene que ver en base a la supervisión y al análisis que hizo, en este caso, ¿verdad?, la entidad de supervisión correspondiente. No es que un colegio, porque él quiere, pues es más caro, sino que en este caso es porque la institución o la dependencia correspondiente lo demanda así. Y le voy a dar un ejemplo rapidito, y no es por quejarnos. El colegio donde yo trabajo, que es el Colegio Rodolfo Robles, está constituido desde hace 44 años. En el 2000,
en el 2000 creo que fue. Antes el colegio tenía su cuota, no estaba regulado todavía por el Ministerio de Educación. No recuerdo el año, pero voy a investigar para decirles bien a partir de qué año el gobierno empezó a regular las cuotas. Entonces, cuando reguló la cuota, nos estableció una cuota a nosotros como colegio, ¿verdad? Y a partir de ahí empezamos a cobrar esa cuota y la ley dice que cada 3 años yo puedo aumentar mi cuota el 15% solamente. Cada 3 años yo puedo subir mi colegiatura el 15%. Pasan 3 años y puedo volver a subir mi cuota el 15%. Así está la ley y no cambia. Pero los colegios que tienen menos tiempo, entonces se constituyeron ya hace muy poquito tiempo, la inflación ha sido más grande y un montón de cosas. Cuando llegan a hacer el monitoreo, no comparan, pues me entienden, y le dicen, bueno, usted ya cobre 700 quetzales porque ya es lo justo. Y nosotros seguimos cobrando 400 porque no hemos podido aumentar la colegiatura porque solo nos permite aumentar el 15% cada 3 años. Eso lo vamos a dejar en el tintero y lo vamos a terminar de explicar la otra semana. Apuntan, por favor, en qué nos quedamos, está muy interesante y seguimos explicando esto la próxima semana. Y lo de los tipos de administraciones, hay tarea, se los voy a enviar todo por WhatsApp. Son unas investigaciones las que tenemos para esta semana, creo yo. Y mucho gusto de saludarlos. Perdonen que los deje, pero estoy ya sobre la marcha y tengo el otro curso también. Pero alguna opinión rapidita, algo ahí interesante, ¿verdad? Vamos tomando. Recuerden, las clases quedan en el Teams, las pueden descargar y las pueden guardar. Yo las estoy subiendo ahorita a YouTube. Esta semana voy a terminar de subir todo y voy a alimentar ya el portal para que ahí estén en el portal también y las puedan descargar con facilidad las clases. Y esto pues nos sirve adelante. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lick, feliz día. Gracias, Lick, buen día. Gracias, Lick, que tengas buen día. Adiós. Gracias, Lick, buen día. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, adiós. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz día, feliz fin de semana. Gracias, igualmente, adiós.